¿Cómo está, Iván? Tenga usted muy ¿Qué tal, buenos días. Rodolfo? Buenos Usted días. es docente también universitario. También, así es, sí. Sí. ¿Dónde enseña usted? Bueno, en la Universidad Católica. Así es. ¿En qué facultades? En la Facultad de Derecho. De Así Derecho es. nada más. Sí, Bueno, sí. justamente en la Facultad de Derecho y en otras facultades de la Católica ya la actividad, salvo que usted me corrija, es presencial. Sí, fundamentalmente, ¿no? Hay alguno que otro curso, pero digamos es la excepción y ya se nota, a Dios gracias, la vida universitaria, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Está efervescente. El problema es que hay otras universidades donde la situación lamentablemente sigue siendo de virtualidad. Exacto, exacto. Y bueno, acá nosotros con mucha preocupación porque como colectivo hemos sostenido reuniones con distintas autoridades. La última fue con el Ministerio de Educación. Y ya anteriormente nos habían enviado un informe, que es el 251-2022, de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Y en verdad es muy descriptivo de lo que está sucediendo el día de hoy. Y lo que notamos ahí más bien es que el Ministerio tiene muy claro el por qué no hubo vuelta a la presencialidad con esta resolución viceministerial de junio pasado, el 076-2022. ¿Hay algún argumento que dan estas universidades? Bueno, las universidades han hecho, a partir de esta norma de junio, que les obligaba a regresar a la presencialidad en agosto, han desarrollado pues todo un despliegue con las autoridades, incluso me parece que ha habido una mesa de discusión en el Congreso, y dan todo tipo de argumentos, pero creo que omiten uno fundamental. ¿Cuál? Y es que hay un exceso, y está demostrado por el informe, no por nosotros, por el informe del Ministerio de Educación, hay un exceso de siquiera 30% de estudiantes que han sido matriculados o están estudiando desde el inicio de la pandemia, en otras palabras, en virtualidad. Si en el salón, por ejemplo, entraban 30, virtualmente pues convocaban a 60. Bueno, y ahí viene... Algo así, algo así. Algo así. Nosotros lo ponemos en el colectivo así. Es como las líneas aéreas que a veces sobrevenden un vuelo de 100 pasajeros y ahora hay 130 y tienen que despegar de un momento a otro. No lo pueden hacer. Y entonces, claro, las universidades se han puesto en un aprieto y han puesto un aprieto al sistema educativo porque no podían regresar a la presencialidad, que es el licenciamiento que han recibido antes de esta situación de emergencia. Ahora, he notado dos tipos de alumnado, vamos a decir. Sí. Uno que protesta y dice, no puede ser, tenemos que regresar a la presencialidad, y han llegado hasta a tomar en algunos casos sus universidades, por ejemplo la San Antonio Abad del Cusco. Exacto. ¿No? Pero hay otros chicos que dicen, no, bueno, la virtualidad es mejor porque ya no tengo que estar yendo hasta la universidad, regresar, el pasaje, el tiempo. Exacto. Entonces, prefieren la virtualidad. ¿Qué decimos ante eso? Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de algunos chicos de la Babusate, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros lo hemos visto incluso en las universidades privadas, en la Universidad Católica. Yo también he conversado con mis queridos alumnos y alumnas y me decían que sí, les convenía, ¿no? Pero era fundamentalmente los alumnos de últimos ciclos. O sea, están divididos, eso es cierto. Pero acá el gran problema, creo yo, es qué es lo que va a suceder, porque ya se modificó la norma y se supone que el próximo año tiene que regresar la presencialidad o el licenciamiento original que tenían las universidades. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer con ese exceso son como 160.000 nuevos estudiantes? No van a incrementar la infraestructura en ese grado. ¿Qué van a hacer con ese exceso? Yo creo, y ahí sí lamentablemente tengo que ser muy suspicaz, que van a presionar por mantener la virtualidad, ¿no? Sea en formato híbrido, sea en formato de repente mayoritario, pero el problema está, y esto le hemos dicho al Ministerio de Educación, se lo hemos dicho también a SUNEDU en comunicados en nuestras redes, que el Perú tiene que definir si es que la educación de pregrado fundamentalmente va a ser virtual o no, porque estudios extranjeros que también los hemos publicado en nuestras redes dicen que la educación en pregrado es hacerle un daño a los estudiantes. Si es virtual. Si es virtual. ¿Por qué? Porque los estudiantes no están en la edad de ser autodisciplinados y tener la suficiente motivación para estudiar frente a una pantalla. Eso podría ser pues en una maestría, por decirlo. En una maestría podría ser, y eso que creo que falta evaluar, pero en pregrado es hacerle un daño a los chicos, porque el pregrado les enseña y desarrolla en los chicos múltiples capacidades y competencias para aprender a aprender y desarrollarse como
profesionales, como mejores personas. Y lo que estamos viendo en lo que le llaman educación virtual es una pantalla Zoom o de otra plataforma, y las cámaras están apagadas. No sabemos si están los estudiantes atendiendo, qué están haciendo. Y entonces nos preocupa porque ahora algunas universidades hemos visto que están diciendo, bueno, gracias a, entre comillas, gracias, o debido a la pandemia, hemos descubierto que la virtualidad es la gran solución para el acceso mayoritario a la educación superior. Eso no es verdad y nos preocupa, y ahí queremos, y le hemos pedido al Ministerio de Educación que mande a hacer un estudio independiente y que compare educación virtual en pregrado con educación presencial. Muy bien, antes de continuar con Sí. Iván Ormachea, decirles a los televidentes que Topshop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo con Topshop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Iván, usted tenía, creo, si no me corrige, algunos cuadritos como para mostrarlos en la pantalla. Bueno, no sé si los pueden, a ver si los podemos pueden poner, por mostrar. favor. Esta es información oficial del Ministerio Ahí está. de Educación. Explíquenos ese cuadro. Sí, bueno, en principio es interesante, ¿no? Porque hubo una encuesta que realizó, una encuesta nacional de estudiantes de educación superior universitaria realizadas por el Ministerio de Educación, y lo que ahí se nota es que midieron el grado de satisfacción que tenían los estudiantes con el servicio, pues, de enseñanza virtual, ¿no? Y digamos, en grandes rasgos, la mitad de los estudiantes dijeron que estaban, digamos, sin ni a favor ni en contra, pero otro grupo que estaban insatisfechos y muy insatisfechos. Es decir, había una división del 50%, unos que sí aprobaban y la otra mitad que no, ¿no? Y de ahí Hay también un porcentaje indiferente. Sí, claro, ese es el porcentaje que no sabe, no opina, no sabe, ¿no? Pero lo preocupante es que, pues es por más de que sea 40 o 30%, hay estudiantes que no están satisfechos con la virtualidad. Hay otro cuadro también en el Otro informe. cuadrito, ahí está el cuadro 2. Sí. Estudiantes universitarios según el nivel de satisfacción de servicios en el contexto de la enseñanza virtual en universidades privadas. Claro, en las universidades privadas es del 40% la insatisfacción, digamos, en grandes rasgos, y en las públicas es mayor, de casi el 50%, ¿no? Pero hay otro cuadro que tiene que ver además con el tema del estrés que genera la virtualidad. Ah, caray, a ver si ponemos el ese estrés cuadro. que genera la virtualidad. Y bueno, ahí lo interesante es que la mitad de los estudiantes, ahí está. Estudiantes universitarios según presencia de estrés, ¿no? Por la mañana. Por la enseñanza, perdón. Exacto, por la enseñanza. 2021. Correcto. Bueno, y a ver ahí, si lo ponemos en toda la pantalla, ¿se puede o no se puede? Ahí está. Así es. Estrés de la enseñanza remota, ¿no? Menos del 50% y más del 50%. Bueno, ahí tienen la cifra. Pero digamos, en términos generales, hay un 50% de estrés en lo que implica la enseñanza virtual, ¿no? Entonces son indicadores que nos están diciendo sencillamente qué clase de educación universitaria en pregrado es lo que queremos en el país. Y ese estrés, según la predisposición también de la persona, puede terminar en depresión. Bueno, si usted recuerda en una anterior entrevista, el mismo consorcio de universidades privadas sacó un informe, el 2021, si mal no recuerdo, donde el 40% de los estudiantes de 3 universidades del consorcio tenían cuadros de depresión grave, muy grave, de ansiedad y de estrés. Y algunos, una minoría, a Dios gracias, ¿no? De un 15-16% tuvo pensamientos suicidas y 7% incluso optó por una acción suicida, ¿no? Entonces tenemos un panorama muy crítico y repito, lo que nos preocupa... Eso que nos está diciendo es con referencia al Perú. Con referencia al Perú. Terrible. O sea, todo esto está diagnosticado y lo único que a nosotros nos faltaba era información oficial que aquí compartimos.
Y fíjese, nosotros no estamos en contra de las tecnologías de la información, de la comunicación, de la virtualidad, modelos híbridos, pero lo que se está dictando en el país ni siquiera llega a ese nivel, ¿no? Porque, repito, es un Zoom, es una plataforma X, y no sabemos si están los chicos, las chicas ahí presentes, es una pantalla oscura, a veces prenden, apagan, etcétera, claro. ¿no? Bueno, pero hay mucha indolencia entonces de los propios centros universitarios o de estudios, pero también de quienes administran el Estado. Bueno, miren, yo creo que aquí hay un problema y también lo mencionamos anteriormente. Hubo un informe, SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ellos sacan un informe bienal sobre la situación de las universidades. Y el último, el 2021, señala un tema económico, porque aquí está el tema económico. O sea, ¿por qué hay este incremento del 30% en promedio, ¿no? Aunque algunas universidades han hasta casi triplicado el nivel de matrícula, ¿no? ¿Qué sucede con durante los últimos 10 años, dice SUNEDU, se han generado ingresos en la educación, sobre todo en la educación privada, de más de 3.500 millones de soles, ingresos. Pero en los 2 últimos años, es decir, durante la pandemia, la tendencia se incrementó. Entonces, bueno, así como hay, y lo que dice SUNEDU, hay que ser muy claros también, es que fundamentalmente esto proviene de las universidades societarias, las que tienen fines de lucro. Nosotros no estamos en contra de los fines de lucro, pero que las universidades sean honestas, transparentes, y digan que existe el problema de un exceso de estudiantes, y si quieren generarse ingresos, que lo hagan dignamente, haciendo promoviendo realmente transparencia también en el tipo de educación que van a proveer, porque van a insistir en la virtualidad y sabemos por estudios extranjeros que es una educación de segunda clase. De acuerdo, totalmente. Y no, el país no puede permitirse ese lujo con nuestros estudiantes. Y la SUNEDU tiene que poner los puntos sobre las sillas. Exacto. Y la SUNEDU está en serios problemas. Bueno, ese es Quieren otro cambiar tema político. el tema del directorio y todo. Y exactamente. Entonces, y ellos en vez de solucionar el problema, están buscando solucionar sus problemas internos. Bueno, y ese es el problema de tener lobbies universitarios que están fundamentalmente interesados en hacer dinero, no en promover una buena educación, ¿no? Perfecto. Nos ganó el tiempo, Iván. Ha sido usted muy amable y sigamos en contacto, por favor. De todas maneras. Me ha preocupado bastante con esto de el estrés y la depresión. Sí, ¿no? Esos cuadros terribles aquí en el Perú. Sí, bueno, eso es lo que es producto de la pandemia, ¿no? Bueno, ha sido gracias. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias a Iván Ormachea, vocero del colectivo de Educación Superior Presencial.